tenemos nuestro bloque más que economía, nuestro bloque SAN, y es que esta época del año, mes de marzo, uno empieza a preguntarse, y en general los trabajadores, sobre el pago de utilidades por parte de las empresas. Sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado de esa tarde, el profesor de SAN, Franco Muschi, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Franco, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para que nos expliques el ABC de las utilidades, quiénes son los que reciben, a partir de cuándo, se dice que debe ser la tercera o cuarta semana del mes de marzo. A ver, para que nos aclares el panorama. Sí, a ver, yo creo que las utilidades se pueden responder en las tres preguntas básicas, ¿no? ¿Quiénes, cuánto y hasta cuándo tienen las empresas para pagar esto, ¿no? Ajá. ¿Quiénes tienen derecho? Todos los trabajadores que hayan laborado o prestado servicios durante el ejercicio, ¿no? ¿Y qué empresas están obligadas? Todas las empresas que tengan más de 20 trabajadores. Empresas con menos de 20 trabajadores no están obligadas. Y mucho ojo con esto, porque las empresas pueden haberse achicado con la pandemia, con la crisis, con las desvinculaciones de trabajadores, con lo cual hay que hacer un ejercicio de evaluación a ver si es que estoy obligado o no a pagar las utilidades, ¿no? Ajá. ¿Cuánto corresponde percibir, no? Esto es un monto que se determina en función a la renta, ¿no? La renta vamos a denominarla como el resultado positivo, la ganancia que recibe la empresa, ¿no? Y eso, un porcentaje entre el 10 y el 5%, lo tiene que distribuir de manera equitativa entre sus trabajadores. Ahora, un paréntesis, entre el 10 al 5%, ¿de qué depende? ¿Del tipo de sector donde pertenece la empresa o hay otros factores que entran en juego? Es correcto, tú bien lo has dicho, esto es algo ya muy estándar en función a la actividad que desarrolla la empresa, ¿no? Para esto solo basta ir a la norma de utilidades, al decreto legislativo 892 y ver en qué lugar de la tabla me encuentro, ¿sí? Y ahí es muy relevante ubicar el porcentaje, que puede ser, como digo, entre 10 o 5%, más o menos, ¿sí? Y en función a eso aplico ese porcentaje sobre mi resultado positivo, mi ganancia de empresa, por así decirlo, ¿de acuerdo? Una vez determinado ese monto, se distribuye de forma equitativa entre los trabajadores. ¿Cómo? Vamos a imaginar que esto es una bolsa, ¿no? Que tiene un 100%, y de ese 100%, el 50% se va a distribuir en función a los días trabajados por cada trabajador, valga la redundancia. Quien trabaja más días o quien trabajó más días durante el año va a recibir más. Acá hay que hacer un breve paréntesis y muy relevante. ¿No tiene nada que ver el nivel del sueldo, por ejemplo, o sí? Ese es el segundo 50%. Ah, ok. Entonces, en este primer tramo, vamos a decirlo, este elemento a analizar, es muy relevante que en pandemia también se han dado licencias, suspensiones perfectas, ¿no? Licencias sin goce de haber. Lamentablemente no hay un reconocimiento de esos días como días efectivos de trabajo. O sea, un trabajador, discúlpame que te vaya interrumpiendo, pero para que quede claro, un trabajador que haya estado en suspensión perfecta todo este tiempo de la pandemia, creo que es imperfecta, ¿no? Es imperfecta, ¿no? Imperfecta cuando ha tenido alguna de las causales de comorbilidad, por ejemplo. Correcto. Puede verse perjudicado porque los días de prestación de servicios no han estado completos. A diferencia de quién, por ejemplo, una madre en maternidad, ¿no? La licencia por maternidad, hace algunos años se modificó la norma y se determinó que sí cumplía el 100%, ¿no? Porque no era correcto perjudicar a la madre que había salido de licencia, ¿no? Con los días de utilidades. Similar situación entonces, ¿sí? Hay que hacer al momento de analizar el otro 50%, en función a los sueldos, ¿sí? Ya no a los días trabajados, sino a las remuneraciones percibidas. Y esto es muy relevante también porque durante la pandemia los sueldos pueden haber bajado. Así es. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿no? El monto que yo de repente esperaba, ¿no? Por concepto de utilidades, es distinto al real porque mi sueldo en el transcurso del tiempo varió. Si se redujo y no aumentó, si por ahí se sufrió algún efecto en las comisiones o en las variables y ahora gana un poco menos, por lo tanto, va a también verse perjudicado el derecho a percibir el íntegro, ¿no? Si hago un ejercicio comparativo, tal vez un trabajador que ha estado en estas licencias y además que ha estado con alguna reducción,
va a percibir mucho menos utilidades que tal vez en el 2019 o en el 2018, habiendo hecho exactamente lo mismo, habiendo trabajado para la misma empresa y habiendo ejecutado las mismas funciones, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y la tercera pregunta, ¿cuándo, no? ¿Cuándo es el momento de pago? Esto es 30 días posteriores a la presentación de las declaraciones juradas de las empresas. Ahí es por eso que se habla marzo, pues, ¿no? Porque las declaraciones juradas se hacen en marzo, ¿tengo entendido? Es correcto. Entonces, las empresas tienen 30 días posteriores, hasta abril o mayo aproximadamente, la fecha de la presentación de la declaración jurada va en función al último dígito del RUC de la empresa. Por lo tanto, las empresas pueden tener hasta abril o mayo. Ahora, acá hay un juego muy relevante, porque si la empresa lo paga antes de la presentación de la declaración jurada, lo puede deducir como gasto. Entonces hay muchas empresas que lo están pagando ya. Las utilidades las están pagando ya, ahorita. ¿Por qué? Porque quieren usar ese gasto, ¿no?, en favor de sus trabajadores como un gasto deducible de ese ejercicio fiscal. Por lo tanto, es relevante tener en cuenta la fecha. Y también un paréntesis acá. Es casi uno de los pocos beneficios que inclusive le corresponde a un trabajador cesado. Es decir, si hay un trabajador que cesó en julio del año pasado, ¿sí?, y claro, fue liquidado, recibió su liquidación, su cheque, etcétera. Claro, le corresponde, se olvidó de la empresa. Trabajó medio año. Es correcto. Se olvidó de la empresa y eventualmente está trabajando para otra. Ojo, hay que tocarle la puerta a recursos humanos, hay que decirle, oye, levantar la mano, yo también participé en el ejercicio, dame el monto que me corresponde recibir. Entonces, eso también es muy relevante porque muchos trabajadores dejan pasar por olvido, por desconocimiento, y finalmente nunca reclaman esas utilidades que por ley le corresponden. Claro, y eso es muy importante. Y solamente para cerrar, Franco, porque me llama la noticia, comentas que son todos los trabajadores y aquellos que no están en planilla, ¿también les corresponde que hayan trabajado sus 8 horas, bueno, todas las horas que trabajó? Sin lugar a dudas, los trabajadores que no están en planillas no tienen un régimen laboral aplicable como el de la actividad privada, por lo tanto no tienen este reconocimiento de derechos. Ahora, si ese trabajador que no está en planilla, que es un trabajador informal, reclama judicialmente su reconocimiento del vínculo laboral, va a tener derecho a recibir absolutamente todo, inclusive las utilidades de la empresa. Perfecto, Franco. Muchísimas gracias. Ha sido súper claro. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.